Nuestra historia comienza en lo más profundo de la selva del Amazonas, a orillas del río Javari, muy lejos del ruido de las grandes ciudades donde vivimos. Allí, 10 años atrás, nació Shaman, el niño brujo. Así lo llamaban los miembros de su tribu, los Macés. Su abuelo, el gran hechicero de la tribu, le había transmitido su amor por la madre tierra y la importancia de mantener un equilibrio entre el hombre, los animales y las plantas. Era precisamente las plantas lo que más curiosidad suscitaba en Shaman. Su abuelo le enseñaba todo acerca de ellas, cómo hablar con ellas y cómo tener sus secretos más preciados, entre ellos el curar enfermedades. Descubriendo los secretos de las plantas. Shaman recorría incansables los rincones de la selva en busca de las plantas que su abuelo le había enseñado para preparar remedios contra las enfermedades. Una de sus favoritas era el guaraná. Su abuelo le había mostrado que machacando sus semillas hasta que se hiciese un polvo oscuro y mezclándolo con agua se obtenía una bebida muy rica y refrescante que le daba mucha energía. Había visto cómo su abuelo curaba a un cazador de la tribu a quien había mordido una serpiente. Había utilizado las hojas de una planta llamada huaco o hierba de serpiente. La importancia de preservar las selvas. Shaman escuchaba atentamente a su abuelo lo importante que era cuidar la selva. En la selva había plantas que podían curar muchas enfermedades. Lo difícil era encontrarlas. Su abuelo y sus antepasados habían sabido buscar y distinguir qué plantas ayudaban y qué plantas eran peligrosas, pero aún quedaban muchas otras de las que no sabían nada. La selva era una gran farmacia por descubrir. La llegada de los científicos. Una mañana, Shaman se levantó al amanecer con su abuelo. El gran hechicero quería enseñarle algo. Caminaron hasta llegar al gran río Javari. Este río era su medio de comunicación con el mundo externo. Abuelo, ¿qué hacemos aquí? Shaman, hoy quiero que conozcas a dos extranjeros que conocí hace ya tiempo y que de vez en cuando vienen por aquí desde muy lejos. Son científicos. ¿Científicos? ¿Qué es eso, abuelo? Preguntó con curiosidad Shaman. Los científicos son personas como tú y como yo que se preguntan el porqué de las cosas, respondió el viejo hechicero. Cuando vinieron por primera vez a nuestro poblado, me preguntaron por las plantas y los venenos de algunos animales de la selva. Esas cosas que solo tú y yo sabemos, rió con Shaman. Además, son muy simpáticos. Al poco rato, vieron a lo lejos una canoa donde dos hombres remaban ágilmente. Cuando llegaron a la orilla, descendieron de la canoa y saludaron al gran hechicero con alegría. ¿Qué tal, viejo amigo? Veo que has traído compañía, dijo uno de ellos. Este es mi nieto Shaman, aprendiz de los secretos de la selva. Hola, Shaman, yo soy Lick Sullivan, dijo el más alto. Y yo soy Tristán Valles, dijo el segundo hombre, tocándose el gran mostacho que lucía. Encantados de conocerte. La última vez que vinimos, tu abuelo nos habló de ti y de tus ganas de aprender. Hola, contestó Shaman. Mi abuelo me ha dicho que sois científicos y que estáis interesados en encontrar plantas y venenos que tienen algunos animales de la selva. ¿Por qué? Buena pregunta, dijo Lee. Queremos descubrir medicamentos que ayuden a curar enfermedades. ¿Qué son medicamentos? Preguntó Shaman, con los ojos muy abiertos. Los medicamentos son sustancias que sirven para curar o aliviar el dolor producido por una enfermedad, contestó Tristán. Nosotros trabajamos en Fixer, que es un lugar donde se fabrican medicamentos y muchos de ellos se obtienen a partir de sustancias que se encuentran, por ejemplo, en las plantas. La naturaleza muchas veces nos da ideas para fabricarlas, añadió Lee. ¡Qué interesante!, dijo Shaman. Me gusta mucho lo que pone en tu camisa. Fixer Explorer. Somos los exploradores de la selva, como tú, Shaman, rieron todos. Lick se dirigió al gran hechicero y le dijo, Amigo, necesitamos tu ayuda para encontrar aquella planta de la que nos hablaste y que utilizaste para bajar la fiebre de un cazador de tu tribu, a quien había mordido una tarántula. Nos gustaría estudiarla. La cueva de la gran cascada. Esa planta es muy difícil de conseguir, dijo el hechicero. Se encuentra en la cueva de la gran cascada. Yo ya estoy muy viejo para llegar allí, pero Shaman os guiará. La cueva estaba en un lugar muy oculto de la selva y pocos la conocían. Tras 4 horas caminando llegaron a la gran cascada. Shaman indicó a Lip y a Tristán una senda casi escondida que bordeaba la majestuosa cascada y que conducía a la cueva. Esta es la planta de la que mi abuelo os ha hablado. Los científicos recogieron varias hojas de esta planta y las guardaron cuidadosamente en su mochila. De vuelta al poblado, Lig y Tristán se despidieron del gran hechicero y de Shaman.
Muchas gracias por tu ayuda, chamán. Sin ti no lo hubiésemos conseguido, le dijeron los dos científicos. Tenemos que ponernos rápidamente a estudiar esta planta para ver si podemos encontrar una sustancia que ayude a curar enfermedades. Si alguna vez necesitas nuestra ayuda, utiliza este aparato y pulsa en este botón para hablar con nosotros. A este aparato le llamamos esperanza. Shaman lo guardó en su pequeño zurrón como si fuera un tesoro, mientras observaba a los dos hombres remar río abajo en su canoa de madera. Shaman, has sido muy valiente al guiarnos a nuestros amigos por la selva, que es muy peligrosa, le dijo su abuelo. Me voy a mi choza. Ha sido un día muy largo y necesito descansar, le dijo tosiendo. Mañana haremos un viaje. Sí, abuelo, descansa. No tienes buena cara y esa tos te la tienes que cuidar, respondió Shaman. No. Un sueño mágico. A la mañana siguiente, Shaman se presentó muy temprano en la choza de su abuelo. Abuelo, abuelo, despierta. ¿A dónde nos vamos? Preguntó nervioso. Mucho has madrugado, chamán, le dijo el hechicero mientras tosía. Déjame que me siente un rato en este tronco. He pasado una mala noche. Tu abuelo se hace viejo, le dijo volviendo a toser. Bueno, chamán, como te dije, hoy vamos a hacer un gran viaje. ¿Cómo, abuelo? Respondió chamán. Aquí no hay esas máquinas que en la ciudad llaman aviones. El abuelo sonrió y le condujo a lo más profundo de la selva. Caminaron y caminaron hasta llegar a un pequeño claro, donde había una choza que en la selva se llama maloca. Cuando pasó al interior de la maloca, Shaman se dio cuenta que en el centro había un gran tambor con forma de tortuga. Se sentaron en el suelo y el abuelo le dijo a Shaman que cerrase los ojos y comenzó a tocar el tambor. Era un sonido muy agradable que retumbaba y que le recordaba los sonidos de la selva. Shaman estaba muy a gusto y poco a poco se fue quedando dormido. ¡Shaman! 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 Oía su nombre en su sueño, pero no lograba saber de dónde procedía. De pronto se encontró volando por encima de la selva de la mano de su abuelo, encima de una nube. Tranquilo, le dijo su abuelo. Estás soñando, pero es un sueño muy especial. Vamos a hacer un viaje, pero un viaje en el tiempo, para que veas cómo los hombres curiosos, esos que ahora llaman científicos, a lo largo de la historia han ido descubriendo medicinas para curar a la gente hasta llegar a lo que ahora se llaman medicamentos. De pronto, la nube sobre la que flotaba comenzó a ir rápido, muy rápido, hasta que se detuvo bruscamente. Estaban sobre una gran ciudad con un caudaloso río. A lo lejos había un gran desierto. Mira, chamán, dijo su abuelo, lo que ves es el antiguo Egipto. Esos monumentos colosales son las pirámides. Hace 5000 años aquí comenzó lo que hoy conocemos como medicina, es decir, el arte de curar. Los médicos del antiguo Egipto tenían grandes conocimientos para tratar distintas enfermedades que creían que producían los dioses cuando se enfadaban. Por ejemplo, cuando alguien se hacía una gran herida trabajando en la construcción de estas pirámides, los médicos se la cubrían con un trozo de carne para que dejase de salir sangre y luego le ponían miel para que la herida no se infectase. ¡Vaya!, exclamó Shaman. La nube se movió rápidamente y les llevó a una isla, la isla de Kos, en Grecia. Aquí nació Hipócrates, un médico que no creía que las enfermedades las producían los dioses, como pensaban los egipcios, sino que eran producidas por diversas causas. Con él comenzó la medicina científica. Nuevamente la nube cogió velocidad, cruzando el mar hasta que se detuvo en una gran ciudad. Estamos en la antigua Roma, dijo el hechicero. Este que ves ahí es Galeno, un médico griego muy famoso que trabajó en Roma. Podríamos decir que fue el primer farmacéutico, ya que fue el primero que hizo una clasificación de los medicamentos según el efecto que producían, y así desarrolló la ciencia de preparar medicamentos, mezclando distintos componentes de origen vegetal, animal o mineral. Llegó a preparar las primeras pastillas a base de arcilla. Shaman estaba entusiasmado y en un abrir y cerrar de ojos la nube le transportó a la antigua Persia, lo que ahora es Irán. Aquí nació Alcena, dijo el hechicero. Fue un famoso médico árabe. Escribió uno de los libros de medicina más importantes, Canon de Medicina, donde explicaba cómo se producían muchas enfermedades
cómo tratarlas y qué medicamentos se podrían utilizar. Para dar los medicamentos a los enfermos utilizaba el papel, tabletas, jarabes, ungüentos, aceites y muchas cosas más. Una vez más la nube se movió, pero esta vez mucho más rápido. Shaman dijo, el hechicero, ahora vamos a ir a nuestra época, al año 2016, y vas a ver cómo se fabrican los medicamentos modernos, en unos lugares que se llaman compañías biomédicas. Primero se busca una molécula que puede ser beneficiosa para tratar una enfermedad. Es lo que están haciendo nuestros amigos Lick y Tristan. Se trata de la fase de investigación y selección de moléculas. La siguiente fase consiste en probar esta molécula en animales para comprobar que no es dañina. Fase preclínica. A continuación comienzan los estudios en personas sanas y más adelante en personas que tienen la enfermedad que queremos curar. Es lo que se llama fase clínica. Y los estudios que se hacen se denominan ensayos clínicos. Todo este proceso es muy largo y puede durar de 10 a 15 años. Cuando estos estudios demuestran que esa molécula ayuda a curar o a que los enfermos se encuentren mejor, la compañía biomédica envía toda la información obtenida a un consejo de revisión de medicamentos, formado por grupo de 8 personas que vigilan que los medicamentos sean seguros y eficaces. Estas personas decidirán si el medicamento es bueno y puede ser vendido en las farmacias. En el futuro se desarrollarán unos mini partículas o mini robots que se introducirán en nuestro cuerpo y atacarán a las células que se han vuelto malas y que son las responsables de una enfermedad. Es lo que se llama nanomedicina. Shaman estaba entusiasmado con lo que estaba aprendiendo. De pronto sintió que le movía de un lado para otro. Shaman, Shaman, despierta. Era la voz de su abuelo. Shaman se despertó de ese sueño maravilloso que había tenido. Al momento se dio cuenta de que algo no iba bien. Vio a su abuelo tirado en el suelo al lado del gran tambor. ¡Abuelo!, gritó. ¿Qué te pasa? Shaman, no me encuentro bien. Me cuesta respirar y tengo escalofríos. Su abuelo tenía mucha fiebre. Estaba temblando. Abuelo, voy a pedir ayuda. Vengo enseguida. Shaman salió corriendo de la maloca en dirección al poblado para que le ayudasen. Al cabo de un rato el jefe y varios miembros de la tribu llegaron con Shaman a la maloca. Cogieron al viejo hechicero y lo llevaron al poblado, poniéndolo en su choza. La fiebre le había subido y le costaba mucho respirar. Abuelo, te pondrás bien, dijo Shaman muy nervioso, mientras machacaba unas semillas de guaraná para mezclarlas con agua y dárselas a beber a su abuelo. Pero el viejo hechicero no mejoraba. Shaman estaba muy asustado. Los miembros de la tribu miraban a Shaman como si únicamente él pudiera hacer algo para salvarlo. Por primera vez Shaman se dio cuenta de que ninguno de los remedios de la selva funcionaba. Era como si tuviese una gran infección, tal y como le había enseñado su abuelo, pero no podía controlarla. No sabía qué hacer, estaba desesperado y rompió a llorar. Tranquilo, Shaman, tú puedes lograrlo, le dijo el jefe de la tribu tocándole cariñosamente el hombro. Eres nuestra única esperanza. De pronto Shaman se acordó de algo. ¡Esperanza!, gritó. ¡Eso es! Ese era el nombre del aparato que le había regalado Lick y Tristán para cuando necesitase su ayuda. Rápidamente, Shaman sacó de su zurrón aquella extraña máquina y pulsó el botón tal y como le había dicho. A los pocos segundos pudo escuchar sorprendido que del aparato salía la voz de Lick. ¿Qué ocurre, Shaman?, le preguntó. Lick, por favor, necesito vuestra ayuda. Mi abuelo ha enfermado. Tiene una fiebre muy alta y apenas puede respirar, y mis remedios de la selva no funcionan. Tranquilo, Shaman. ¿Puede hablar tu abuelo? Shaman acercó el aparato a su abuelo. Abuelo, es Lick, quiero hablar contigo. Hola, Lick, balbuceó el abuelo. Hola, viejo amigo, ¿qué te sucede? Descríbeme los síntomas. Tengo mucha fiebre, no puedo respirar bien y me duele el pecho. Siento que mis pulmones no funcionan bien, dijo el hechicero hasta que se desmayó. Shaman cogió el aparato y dijo, el abuelo se ha desmayado, Lick. La fiebre es muy alta. No te preocupes, Shaman. Vamos para allá. El sonido se cortó de repente y Shaman soltó el aparato asustado. Estuvo toda la tarde y la noche cuidando a su abuelo, hasta que se quedó dormido del agotamiento. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana caían sobre la selva, Shaman se despertó sobresaltado por un ruido estremecedor que provenía del gran río. Todo el mundo se dirigió hacia allí. Shaman, asombrado, observó una gran máquina voladora que nunca había visto antes y que se posó en el río. Era esa máquina de la que su abuelo le había hablado.
un hidroavión. «Son nuestros amigos Lick y Tristán», exclamó Shaman. Lick y Tristán bajaron del avión con unas cajas en sus manos. Traían medicinas del mundo moderno para curar a su abuelo. Rápidamente se dirigieron a la choza de su abuelo para darle un medicamento llamado antibiótico. Shaman estaba muy contento. Habían llegado a tiempo. La medicina comenzó a hacer efecto a las pocas horas y a poco el viejo hechicero empezó a sentirse mejor. Shaman, Lick y Tristán se abrazaron de alegría. «¡Los hemos conseguido!», exclamaron todos. «Shaman, tu abuelo ha tenido una infección en los pulmones», le dijo Tristán. «Hemos visto que nosotros, los hombres del mundo moderno, estamos trayendo estas enfermedades a la selva sin darnos cuenta», añadió. «Es una enfermedad que puede ser muy peligrosa si no es tratada a tiempo». Al día siguiente, el viejo hechicero, aunque algo débil, ya podía ponerse en pie. «Abuelo, hoy he aprendido lo importante que es investigar para descubrir medicamentos que ayuden a curar a la gente enferma», le dijo Shaman muy contento. «Los remedios que hacemos con las plantas o animales de la selva funcionan muy bien, pero muchas veces no son suficientes y hace falta la ciencia avanzada que he visto en mi sueño. Has aprendido muy bien lo que el sueño mágico te ha enseñado y además me has salvado la vida, a mí y seguramente a muchos otros. Te has ganado el respeto de nuestra tribu, mi joven aprendiz», le dijo el viejo hechicero abrazándolo.